Apreciados hermanos, reciban ustedes un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en esta oportunidad para compartir nuevamente la palabra de nuestro Señor. Y antes de leer la escritura vamos a tener un tiempo de oración. Oremos. Señor y Dios nuestro, queremos agradecerle por su cuidado, su protección y por permitirnos este momento acercarnos a su palabra y meditar en ella. Pedimos que nos dé sabiduría, entendimiento y que podamos aprender las cosas que debemos hacer para cumplir con el propósito que usted tiene con nuestras vidas. Oramos agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta oportunidad, continuando con el libro de Amós, quiero compartir el capítulo 2, los versículos 4 y 5 solamente, que es justamente la profecía que Dios está haciendo contra el pueblo de Judá. Y quiero que podamos meditar bajo el tema: el pueblo de Dios menosprecia la verdad divina. Y dice así en Amós capítulo 2 versículos 4 y 5. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Y ahora en el Nuevo Testamento quiero leer también unos versículos que nos apoyan en este mensaje, y es el siguiente en Primera de Corintios capítulo 3. Voy a leer versículos 9 al 15. Dice así: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, y como perito arquitecto puse el fundamento y otros edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, y si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén. El mensaje anterior, que fue el capítulo 1, vimos en este primer capítulo que Dios declara juicio contra las naciones vecinas que rodeaban a Judá e Israel. Lo particular de este juicio declarado contra estas naciones paganas era por la atrocidad que cometieron contra otras naciones. Pero en este oráculo o en esta profecía, Dios inicia el juicio contra un pueblo, en esta oportunidad Judá, como vemos en el versículo 4, donde dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no será revocado su castigo. Después de este juicio contra Judá, todo el resto del libro habla sobre el juicio de Dios contra el pueblo de Israel, el reino del norte.
Pero ahora nos centraremos en el juicio de Judá o el reino del sur. Y en primer lugar, he dividido en tres partes este mensaje. El primero es la declaración de juicio, que lo encontramos en el versículo 4, la primera parte. Luego observamos las razones por las que serán juzgados. Y eso lo podemos observar del versículo 4b o la segunda parte del versículo 2. Y luego observamos el tercer punto, que viene a ser cuál es el castigo que recibirá. Entonces vamos a ver en primer lugar lo que mencionaba, cuál es el juicio o cuál es la declaración de juicio. Y dice en el versículo 4a, por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo. Podemos ver que el castigo sigue el mismo patrón que Dios siguió contra las otras naciones. Pero la diferencia será en cuanto al motivo o la razón del castigo, y que eso es lo que veremos a continuación. En el punto 2 vemos cuáles son las razones por las que serán juzgados. Y miren ustedes lo que dice ahí este capítulo 2, versículo 4 de Amós. Dice: menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus enseñanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Amós les está transmitiendo el problema de Judá. Les está diciendo la enorme decepción que Dios tiene de ellos. Un pueblo especial con el cual Dios había hecho un pacto y les había dado el privilegio de recibir la ley que les permitiría andar en el camino del Señor. Por lo tanto, Judá, a diferencia de las demás naciones que ya han sido juzgadas, tenía la obligación de guardar la ley de Dios, y esto hace la diferencia con los juicios decretados contra las naciones de alrededor. El juicio a las otras naciones no era por infringir la ley de Dios, porque no la conocían, sino por lo atroz de las injusticias sociales que cometían con otras naciones. Podemos recordar rápidamente cuáles fueron estas. Por ejemplo, Damasco dice: trilló con trillo de acero a los de Galaad. Gaza llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Tiro igualmente llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom, pero más aún olvidó el pacto que tenía de hermanos. Edom, porque persiguió a espada a sus hermanos y violaron todos los afectos naturales, y en su furor le habían robado siempre y perpetuamente les guardaron rencor. Amón, la otra ciudad, dice: por su deseo de expansionismo, abrieron a espada a las mujeres de Galaad que estaban encinta. Y Moab, que es la última de estas ciudades, dice: quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Todas estas atrocidades fueron las razones por las que Dios castiga a estas naciones. Pero la palabra que Dios usa para referirse al pecado de Judá
son durísimas, pero describen con claridad la situación a la que Judá había llegado. Y estas palabras o estas expresiones son básicamente tres. La primera de ellas dice, menospreciaron la ley de Jehová. Lo que significa restar importancia o valor a las cosas. Y con esto, en este caso, a la ley de Jehová. Esa era la acusación, que Judá había despreciado la ley de Jehová. Y hermanos, déjenme poner un ejemplo, aunque guardando las distancias, obviamente. Si usted es padre de familia y ha trabajado mucho durante toda su vida, y cuando ya está avanzado en años, llama a su hijo y le dice, hijo, te dejo todos estos bienes que con tanto trabajo los he conseguido. Esa es tu herencia. El hijo lo ve, observa, mira y luego vuelve al padre y le dice, esto no me sirve. Lo siento, puedes darle a otra persona. Como padre, sentirías un gran dolor por el desprecio de tu hijo, por el desprecio al esfuerzo que tú habías hecho. Bueno, esto nos puede más o menos dar una idea de lo que el Señor estaba diciendo. Algo similar pasa con este caso. Jehová está diciendo a Judá, has despreciado lo tan hermoso y preciado que yo te he dado a ti, mi ley. No le has dado el valor necesario. Judá había hecho exactamente lo que Dios había advertido a sus padres que no hicieran. Y eso lo vemos en el capítulo 26 de Levítico, versículos 14 al 16. Pero si no oyereis ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuma los ojos y atormente el alma. Y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Una clara advertencia de la desobediencia, o una clara advertencia como consecuencia de la desobediencia. Por otro lado, la profecía está denunciando apostasía a los de Judá, porque habían desechado el culto a Dios y la doctrina pura que Dios les había dado. Y aun cuando Judá no se había apartado del todo de su adoración a Dios como lo hizo Israel, el problema es que se habían apartado de la pureza de la ley y hacían su adoración como a ellos les parecía. Y decimos esto porque esta información lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 15, versículos 3 y 4, donde nos dice de la siguiente manera: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso
en los lugares altos. Los lugares altos significa los cultos a dioses paganos. Y también en segunda de Crónicas 27:2 nos dice así: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Uzías, su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. La acusación aquí es: sí, están haciendo parte de lo que Dios ha establecido, pero no lo están haciendo completamente como Dios había dicho. Estaban apartándose de la verdad de Dios. Algo similar estaba pasando también en Judá. Y algo similar pasa en nuestros días, donde observamos que mucha gente dice ser cristiana, pero celebran cultos que más parecen espectáculos, donde el objetivo es hacer sentir bien al auditorio y desplazan a Dios a un segundo plano. Dejan de lado la palabra afirmando que reciben nuevas revelaciones, que no son otra cosa que palabras y pensamientos de hombres. El problema contra el menosprecio de la ley de Jehová era la forma como ellos se habían ido desligando de la comunión con su Creador, produciendo a la larga una religión vacía y un carácter cada vez más alejado de Dios. Como sucedió en los tiempos de Isaías, quien narra también lo que estaba pasando con el pueblo de Dios. Y miren ustedes que Isaías habla clarísimo de lo que ellos hacían y lo que eso significaba para Dios. Dice en Isaías capítulo 1, versículos 10 al 13, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Qué fuerte la profecía de Isaías. Y esto nos debe llevar a preguntarnos a nosotros: ¿cómo es nuestra adoración a Dios? ¿Es un acto vacío? ¿Es una simple formalidad? ¿Dónde está realmente nuestro corazón? ¿Estamos siendo adoradores de Dios o estamos tomando parte del mandato de Dios y mezclando con otras cosas? La exhortación de la palabra de Dios es que nos mantengamos fieles a ella y no nos dejemos atrapar por las prácticas de este mundo. Y eso es bien claro en Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos
y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, el hecho de tener la palabra de Dios en nuestras manos es un enorme privilegio, pero siempre y cuando permitamos que ella guíe nuestras vidas, como nos enseña el salmista. En el Salmo 119, versículo 105, el salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Consideramos así la palabra de Dios? ¿Lo aplicamos de esa manera a nuestra vida? Si lo estamos haciendo, qué bien, estamos cumpliendo con lo que el Señor nos ha enseñado. En segundo lugar, ¿cuál es la segunda razón por el castigo? Miremos la segunda parte de este versículo. Dice: no guardaron sus ordenanzas. Y es claro que al menospreciar la ley de Jehová, la consecuencia o el resultado de ello es el alejamiento de Dios. Amós en esta oportunidad está denunciando que Judá, al despreciar la ley de Dios, había caído en supersticiones perversas, que no guardaron el orden y los preceptos de Dios. Dios aquí está condenando a Judá, no por una mera negligencia, sino por algo más grave todavía. Son condenados por apartarse deliberadamente, voluntaria y conscientemente de la ley de Dios. A propósito, dejaron la forma de adorar a Dios. Es decir, sabiendo, dejaron de adorar a Dios para idear nuevas formas de adoración que no son del agrado de Dios. Lo que refería anteriormente, los cultos en algunas iglesias ahora tienen ese tono. A ver, ¿qué le gusta a la gente? ¿Qué quieren escuchar? Y les van hablando de eso. Y muchas veces no hablan de la palabra de Dios para no ofender al auditorio. Amados hermanos, no se pueden guardar los mandamientos de Dios cuando los hombres no permanecen bajo la ley, o cuando toman la ley como pretexto para hacer lo que a ellos les conviene, usándolo fuera de su contexto. Algo que el Señor Jesús mismo condenó y enseñó a la iglesia en Mateo 23, versículos 13 al 15. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y comen y como pretexto hacen largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Qué duro, qué tremendo. Pero el Señor está diciendo: así considero a aquellos que usan como pretexto mi palabra, mi ley, para hacer lo que ellos quieren.
si quieres ser un verdadero adorador a Dios, limítate a cumplir los mandatos de Dios. Y la tercera razón por la que Dios está decretando el castigo contra Judá es el siguiente, siguiendo este versículo 4 que estamos leyendo. Dice, les hicieron errar sus mentiras, en las cuales anduvieron sus padres. Judá, en lugar de escuchar la voz del Señor y de sus profetas, dieron oídos a los falsos profetas, quienes con sus mentiras les hicieron errar. A esto se añade que los hijos siguieron las tradiciones de los padres, es decir, en la apostasía. Su tradición lo ponen en primer lugar. Sus propias mentiras, dice, los engañan. Y Habacuc lo describe este pecado de la siguiente manera en Habacuc 2, 18 al 20. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí, está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calla delante de él toda la tierra. Es clarísimo lo que Amós dice ahí. Miren las mentiras. No, mira, esto te puede ayudar, esto te puede salvar, esta forma de adoración te puede librar. Pero son cosas alejadas de Dios, cosas que Dios ha condenado porque son idolatría. Pero muchos, dice, estaban yendo por ese camino, estaban dejándose engañar por esos pensamientos, por esas ideas. Y ahora, por lógica, podemos decir que si menospreciamos y desobedecemos la ley de Dios, es decir, su palabra, que es la verdad y que nos enseña a vivir en verdad, estamos destinados a ser guiados por la mentira, por los deseos de la carne y los intereses personales. Hermanos, si dejamos de confiar en la verdad, estamos yendo a confiar en la mentira, porque no hay otra alternativa. No se puede rechazar la verdad y pretender no caer en la mentira. Es igual que decir, no podemos decir, no quiero la luz, pero estoy en el día. O quiero las tinieblas, pero estoy en la noche. Es decir, es algo absurdo, algo que no se puede entender. Y finalmente, el punto número 3. ¿Por qué fue castigado? ¿Y qué castigo recibió? Y miremos el versículo 5. Dice, prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Ahora, el castigo para Judá sigue el mismo patrón de las ciudades anteriores, como podemos ver en el capítulo 1, versículo 4, versículo 7, versículo 10, versículo 12,
capítulo 2, versículo 2. Todos estos versículos que hablan del castigo, dice, a través del fuego, el cual consumirá sus ciudades y sus palacios. Judá será consumida por fuego, el cual llegará a destruir la capital, Jerusalén y sus palacios que representaban su poder. Amós estaba profetizando la destrucción física de Judá y sus palacios. Profecía que se cumplió el año 586-587 antes de Cristo, cuando el rey Nabucodonosor avanzó contra la ciudad incendiando a Jerusalén completamente y llevando cautivo al pueblo de Judá a Babilonia, donde los judíos permanecieron cautivos hasta el año 538 a.C., año en el que el rey persa Ciro dio un edicto en el cual permitía a los judíos regresar a Jerusalén. Pero no estaba obligado, simplemente el que deseaba regresar podía hacerlo. Ahora, el hecho de que Dios repite el uso del fuego como castigo para las naciones es también un simbolismo que se utiliza en el Nuevo Testamento, pero en un sentido espiritual, para describir la obra de purificación de Dios en el creyente. Miremos lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, versículos 15 y 16, lo que hemos leído también al principio. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. La idea es clara, las pruebas van a ser fuertes, pero el Señor está diciendo, esas pruebas son como el fuego que purifica, y eso va a servir para que el cristiano demuestre que realmente está en el camino del Señor. Así que, hermano, cuando vengan pruebas, tenemos que aceptarlas y tenemos que luchar para vencer, porque el Señor está probando tu vida. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza para nosotros? Podemos decir, a modo de resumen, para mantenerte en el camino del Señor, no debes apartarte de sus estatutos, pues son los únicos que te ayudarán a ver y hacer las cosas que Dios lo ha establecido. Ignorar o menospreciar sus estatutos es construir barreras que te alejan de la comunión con Dios y que te llevan a la destrucción. Judá cayó en ese pecado. Dejó de lado la palabra de Dios. Dejó de lado la guía espiritual que tenía, que era la ley. Y hizo sus propias leyes, sus propias formas de adoración, las cuales los llevaron a la perdición. Hermanos, no nos alejemos de Dios. No descuidemos su palabra. Pongámosla en práctica en nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Señor, le damos gracias por su palabra. Gracias por este mensaje, aunque triste para Judá. Pero
que sirve para llamarnos la atención a nosotros, para no cometer el mismo error, sabiendo que tenemos la palabra por excelencia, su palabra, su verdad, que no la despreciemos, que no la pongamos de lado, que hagamos nuestra vida de acuerdo a lo que su palabra nos ordena. Y para ello, Padre, denos sabiduría, ilumine nuestras mentes para que podamos comprender lo que usted quiere que hagamos. Ayúdenos, Señor. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.